Hola familia, viva comunidad. Agradecido con Dios que nos permite abrir el libro, su libro y exponernos a su palabra. Seguimos con Apocalipsis, así que nos detenemos hoy en el capítulo 3, los primeros 6 versos. Aquí está la carta que fue enviada a la iglesia de Sardis, de la que yo he titulado para nuestra exposición Despierta por Jesús. Despierta por Jesús. Sardis era la sede de muchos cultos paganos. En su momento fue la ciudad principal de Lidia. Nunca había sido tomada en batalla, pero 2 veces en su historia fue invadida inesperadamente durante la noche. Y en aquella ciudad nació una iglesia cristiana. Y también recibió, como bien dije, una carta por Jesús. En esta carta, Jesús creo que habla acerca de 3 asuntos: la iglesia dormida o la iglesia que duerme, por qué la iglesia se duerme, y 3, Jesús despierta a su iglesia. Así que vamos a ver, a exponernos a esta carta pensando en estas 3 afirmaciones. La iglesia que duerme. Jesús dice acerca de la iglesia de Sardis lo siguiente. La segunda parte del verso 1 y el versículo 2. Voy a leer, dice: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Un comentarista calificó a esta iglesia de la siguiente manera: Sardis, la iglesia falsa. La iglesia de Sardis cayó en el engaño del mundo y su condición fue para celebrar un funeral, no una fiesta. Ella vivía de vanagloria según su buena fama ante el mundo, pero no ante el Señor Jesús. Él la sentenció, le dijo: en realidad estás muerto. Además le dijo: no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Es probable que hacían cultos y obras buenas, pero estaban desconectadas del corazón del verdadero Dios, lo cual podría yo así definir este concepto de obras imperfectas. Ellos estaban abismalmente en dirección opuesta a la presentación de Jesús, según el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18, y el capítulo 2, versículo 8, que leo respectivamente. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Trágicamente, esta iglesia creían y posiblemente decían estar con Jesús, pero buscaban la fama del mundo. El apóstol Juan escribió al respecto según su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y voy a leerlo en esta ocasión según la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrecen. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece 3 cosas: un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tenía fama de ser rica o rico, pero en realidad, dijo Jesús, estás muerto. ¿Cómo está la iglesia actual? Tendría que preguntarte cómo estás tú. ¿En qué basas tu propósito? ¿En qué basas tu placer? ¿En qué basas tu éxito? ¿En qué basas el identificarte como cristiano o cristiana? Bueno, esta es una breve descripción de la iglesia que duerme. Ahora, ¿por qué la iglesia duerme? El verso 3 nos acerca a la respuesta. Dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Ellos habían olvidado lo que habían recibido y oído. Y es lo que le pide el Señor Jesús. Recuérdalo. Ellos se negaron a obedecer y en consecuencia a arrepentirse. Entonces, tenemos que ver qué fue lo que recibieron, qué fue lo que oyeron, cuál era la medida para obedecer y arrepentirse según Jesús. En primer lugar, la iglesia recibió una vocación sacerdotal y ellos lo habían olvidado. Es lo que Jesús les pide recordar. Según el capítulo 1 de Apocalipsis, desde la segunda parte del verso 4 al verso 6, aquí se afirma que recibieron una vocación sin igual. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es importante recordarlo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Aquí la vocación y la fuente de ella. Dice el verso 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ellos se habían olvidado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se olvidaron que eran sacerdotes al servicio de Dios, el Padre del Señor Jesús. Ignoraron que ya no servían a los dioses como Artemisa, Cíbeles, Demeter y Coré, adorados en aquella ciudad de Sardis. Lo trágico fue que para no caer mal, tomaron ese camino ancho y espacioso. No dijeron nada acerca del camino angosto que lleva a la vida y que no hay otro que lleve al Padre si no es por Jesús. Eso fue lo que ellos recibieron y es lo que tenían que recordar. Es lo que habían ignorado. ¿Qué recibiste tú? La iglesia de Sardis no solamente recibió una vocación sacerdotal, sino que oyó la palabra del Señor. Lo sostiene Apocalipsis 1, versículo 3 y el versículo 10 y 11. Dice, versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y los versos 10 y 11, capítulo 1, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, a Filadelfia y Laodicea.
Ellos habían recibido una experiencia en la que Dios había hablado por medio de su Hijo y que en su momento sus servidores oyeron la voz del Señor por medio de su palabra y la habían ignorado. Tenían que recordarla. Es la razón por la cual la iglesia duerme. Y sin duda era la medida para obedecer y arrepentirse en el caso de no hacer caso de lo que aquí está escrito. La iglesia de Sardis poco a poco dejó a un lado las escrituras, poco a poco dejó de oír al Espíritu de Dios y poco a poco murió su comunión con Jesús. Al ignorarlo, su amor al prójimo pasó a tolerar el pecado y de ello pasó a practicarlo en las fiestas públicas y la vida doméstica junto al resto en la ciudad. No picaron ni alumbraron para que se viera a Jesús. No dijeron nada de la fe falsa y los dioses falsos. Sardis quedó siendo una iglesia falsa, dormida y muerta. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Qué oímos nosotros? Dos textos bíblicos vinculantes aquí son Mateo 5 y Mateo 7. Mateo 5, verso 13 al 16. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y Mateo 7, los versos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Al final del capítulo 7, Jesús sostuvo, versículo 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hizo la iglesia dormirse? ¿Qué hizo que recibiera tal sentencia de estar muerta? ¿Qué hace que sus obras no fueran perfectas delante de Dios? ¿Qué hizo que sus obras no fueran perfectas delante de Dios? Abandonar las enseñanzas de Jesús. Y que irremediablemente es abandonar a Jesús. Pero Jesús despierta a su iglesia. No se despertarán todos, pero su iglesia se despertará. Dice el verso 4, Apocalipsis 3. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado de ropa. Y subrayé esto, que no se han manchado de ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Sigo leyendo ahora el 5 y 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que iban al templo con vestidos sucios en las festividades paganas, incluso eran excluidos de la celebración
porque su ingreso en esa condición insultaría a los dioses que adoraban. Pero Jesús, o mejor, para Jesús, la única manera de mantener nuestra ropa sin mancha es andando con Él. Y que también es la recompensa final. Él nos vestirá de blanco cuando vuelva por segunda vez. Así también que nuestro nombre se mantenga en su libro de registros, el libro de la vida. En las ciudades griegas y romanas tenían registros oficiales de los ciudadanos, de sus ciudadanos, como también el registro de los que eran expulsados. Nuestro Señor asegura aquí en estos versos que no borrará nuestros nombres y que nos elogiará frente a su Padre y a sus ángeles. ¿Y por qué? Porque somos de los que venceremos. Él nos ha desafiado a despertar y nos hemos despertado. Hemos aceptado despertar por Él. Andamos con Él. ¿Y qué significa andar con Él? Pues estar despierto o no estar muerto. Significa mantener tu comunión con Jesús conforme a las Escrituras. Es lo que significa estar despierto. Jesús dejó escrito por quinta vez: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante la forma en que Jesús se presentó aquí en esta carta a la iglesia de Sardis, según el verso 1. Dice: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sabemos que las 7 estrellas son las 7 iglesias. Y sabemos que ya hubo una primera referencia acerca de los 7 espíritus según el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 4, en el saludo inicial. Y vuelvo a leer: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo. El número 7 significa completo, significa perfecto. Así que al referirse a los 7 espíritus, se está refiriendo al perfecto Espíritu Santo de Dios. Queremos que nuestras obras sean perfectas. Es imposible sin la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Si queremos dar obras perfectas, tener comunión con el Dios verdadero, es imposible si no es con la persona sobre el cual el Espíritu Santo ilumina, que es la persona de su Hijo Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces nos despierta y nos mantiene despiertos por Jesús por medio de la Biblia. El que tenga oídos, que oiga. Según Efesios 5, verso 17, el mandato es que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también dejó escrito, según Colosenses 3, 16 y 17, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
es decir, por medio de Jesús. Con Jesús y su palabra, con lo cual respondí el por qué la iglesia duerme, guiados por el Espíritu Santo, nosotros nos despertamos, nos perfeccionamos, reavivamos, según lo del verso 2, lo que aún es rescatable, para hacer todo con Jesús y para que las obras nuestras sean perfectas delante de nuestro Dios. Ser sal y ser luz. Dios nos define nuestro propósito, el placer y el éxito en la Biblia. Nuestras obras no son por vanagloria. De eso fuimos despertados. Fuimos también reavivados. Y así también salvados de esa visita nocturna como de ladrón. Y todo esto para que otros nombres de Panamá Oeste, de Panamá y de Jaipur sean escritos en el libro de la vida de nuestro Señor. Porque al igual que nosotros reconocieron el camino ancho del angosto, y eso porque tú se lo enseñaste, y así eligieron entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto con Jesús. Vestidos de blanco, todos juntos, hoy más que ayer, hasta cuando Él regrese por segunda vez. ¿Estás despierto? ¿Estás despierta? ¿Quieres despertar? ¿Quieres despertarte? Confiesa tu necesidad a Jesús. Él es el que anda entre los 7 candelabros. Está atento a su iglesia, a tu vida y la mía. Agradécele porque te ha dado su palabra y empieza a leerla, a estudiarla, a compartirla. Revisa tu agenda y no le dediques el tiempo que te sobra. Dedícale lo mejor a nuestro Dios. Si no tienes, consigue una. Pídela, búscala, cómprala u obséquiala. Pues ella es más preciada que el oro y su mensaje es palabra de vida eterna. Despierta por Jesús. No reniegues más a lo que Dios te está mandando hacer. Al terminar esta grabación, te invito a orar en silencio, pidiéndole perdón al Señor porque estabas dormido o porque estabas dormida. Dale gracias al Señor porque te despierta para vida y te libra a partir de la convicción de estar despierto y estar despierta, de elegir no el camino de muerte. Despierta por Jesús y que Jesús te sustente en esa decisión. Hasta el próximo domingo.